Muy buenas, acólitos y acólitas, y bienvenidos una vez más por el canal. Hoy volvemos a hablar de Solomon Kane. Ya os dije que con el puritano me había entrado un poco el ansia y ya me he conseguido leer este tochal que tenía pendiente desde hace tiempo, porque bueno, nos lo trajo Panini Comics en febrero de 2021, o sea que ya hace un tiempecito que lo tengo y la verdad que lo tenía pendiente, así que había que írselo leyendo ya. Bueno, por aquí veis el lomo y en la parte trasera vemos todo lo que contiene, especialmente aquí abajo, porque si os fijáis diréis, qué pocas portadas hay. Bueno, pues es que este personaje tiene varias apariciones, pero digamos que en las portadas solo han añadido en las que aparece Solomon Kane, porque hay varias, por ejemplo, de la espada salvaje de Conan, pues que la portada está dedicada a Conan o otro personaje, entonces no las han puesto aquí, solo han puesto las protagonizadas por Kane, pero el tomo contiene un montón más, ¿vale? Contiene Marvel Premiers, la espada de Solomon Kane, material de Conan Saga, Drácula Lives, Conan de Barbarian, Marvel Premier, Monsters Unleashed y la espada salvaje de Conan, si no recuerdo mal. Un montón. Entonces, bueno, aquí os viene todo bien detalladito, pero bueno, en fin, un montón de cosas. Salió a un precio de 46,95, pero bueno, lo habitual, ¿no? En este tipo de tomos. Y es un Marvel Limited Edition de 1500 volúmenes. Y a mí me tocó el 4, la primera vez que me toca un número tan bajo. No soy muy fan yo, la verdad, de los límites de Edition, porque al final acaban siendo carne de especulación y no me gusta. O sea, es material que debería poder comprar cuando se pueda cada uno. Y esto es que lo compras el día de lanzamiento, luego vuelan y son carne de especulación. Así que por ese motivo no me suelen gustar los límites de Edition. Prefiero los omnibus normales. Pero bueno, aquí le tenemos, este se ve bastante por ahí, de hecho a lo mejor en alguna tienda todavía les queda, pero bueno, de segunda mano no es muy difícil hacerse con él de momento, a un precio decente quiero decir. Bueno, como veis tiene sobrecubierta, cosa que ya sabéis que no soy muy fan, aquí tenemos un poco de información sobre el tomo y tal, pues bueno, la típica, ¿no? De lo que mola el personaje y de cómo se creó y tal, muy sencillo. Y si la quitamos tenemos la portada en grande. El lomo permanecería igual, con el mismo diseño. Y en la parte trasera una portada alternativa que la verdad es la que más me gusta de las dos que han puesto. Preciosa, vamos. Y en la parte de atrás, en las solapas, tendríamos un poco la información de los autores más importantes, digamos, lo típico. Bueno, pues quitando la cubierta, vamos a ver un poco el interior. Bueno, para el que no esté muy familiarizado con Solomon Kane, decir que es el primer personaje de espada y brujería que creó Howard y que está ambientado en el siglo XVI, en los tiempos de la reina Isabel I. Y bueno, se escribieron varios relatos sobre este personaje, concretamente 9 relatos terminados, y luego hubo 4 fragmentos inacabados y 3 poemas. Es todo lo que tenemos de este personaje de su autor original. Bueno, viendo ya un poquito el interior, la página que ya os he enseñado con los de edición limitada, una presentación como siempre en estos tomos impecable, vamos, aquí tenemos un poco todos los autores y después tenemos un pequeño índice con todos los contenidos. Una cosa que no soy muy fan es que aquí, bueno, a ver, está bien, pero yo prefiero el orden cronológico dentro de la historia. Aquí vienen ordenados por el orden en el que salieron. Tiene sus pros y sus contras, porque por ejemplo hay algunas historias que están repetidas varias veces, 2 o 3 algunas, pues bueno, puedo entender que si las ponen las 3 seguidas, pues queda muy pesado hacer esa lectura, entonces bueno, pues han optado por ponerlo por fecha de publicación, pero bueno, se lee bastante bien también, así que bueno, sin problema. Y vamos con lo primero que viene en el tomo, ya de chicha, un artículo llamado La senda de Solomon Kane, un artículo de 4 paginitas, muy cortito. Estas dos primeras son una introducción al personaje, pues bueno, para el que no lo conozca está bastante bien, yo la verdad es que venía bastante de nuevas. Y las dos siguientes son un poco una cronología, ¿no?, sobre los hechos en la vida de Solomon Kane. Un artículo muy bueno para ponerse en contexto de lo que es el personaje si no le conocéis, como era mi caso. Bueno, sí que le conocía, pero muy brevemente, como ya dije en el vídeo del puritano. Y aquí ya empezaríamos. Primer número que nos viene, Monsters Unleashed número 1. Normalmente las portadas de este tomo, como veis por aquí, esta es de Conan de Barbarian número 1, suelen ser ilustraciones que venían en otras revistas y tal, porque claro, al ser material de revista, muchos no tienen portada propia, entonces han optado por poner pues una ilustración sobre el personaje.
Y no podíamos arrancar el tomo de mejor manera, la verdad. Una historia que se titula Calaveras en las estrellas, que bueno, basado en un relato original de Robert E. Howard, en esta ocasión guionizado por Roy Thomas y con un dibujo de Ralph Reese, o sea que vamos, maravilla. Ya veis que el blanco y negro yo creo que a este personaje en concreto le sienta fenomenal. Y bueno, es una pequeña historia en la que Solomon va por un camino, ¿no? Y la gente le dice, no vayas por el pantano, que hay un monstruo tal, pues dice, vale, pues voy por el pantano y me enfrento al monstruo. Y una curiosidad, aquí tenemos una pequeña anotación sobre un error que dice que, bueno, hay un personaje que era el primo y en las siguientes páginas pasará a llamarse el hermano por una errata. Pero como en el original de Estados Unidos estaba así, lo han mantenido, cosa curiosa que no lo hayan modificado, así que, bueno, más fiel que esto al material original, creo que no se puede ser. Y continuamos con Dracula Lives número 3, primer crossover de Solomon Kane, bueno, ya sabéis, personaje creado por Robert E. Howard y con el personaje creado por Bram Stoker. Bueno, pues digamos que es una historieta muy cortita en la que, bueno, Drácula salva la vida a Solomon Kane de ser atacado por unos lobos y le invita a su castillo. Pues bueno, al final descubre quién es, ¿no? Y tienen un enfrentamiento, pero como Solomon Kane pues le debe la vida a Drácula, le termina perdonando, lo cual me ha parecido un poquito forzado, pero bueno, enseguida se muestra el arrepentimiento que tiene Kane, ¿no? Porque las futuras víctimas de Drácula van a pesar sobre él. Y bueno, decir que esta historia, digamos que según la lees así, pues como ya he dicho, queda como un final un poco forzado, pero tendrá continuación, ¿vale? Incluido en este tomo también, en la Espada Salvaje Conan número 26, tendremos continuación de esta historia y veremos ya un desenlace más satisfactorio a mi parecer. Y el tomo continúa con Kulan de Barbarians número 2. Como ya he dicho, las ilustraciones son de otros tomos, ¿vale? Este, por ejemplo, es de la Espada Salvaje de Conan número 15, te lo va poniendo abajo de qué es cada uno. Y una historia titulada Los Cerros de los Muertos. Historia de un relato original de Robert E. Howard, una vez más, y esta vez guionizado por Roy Thomas y un dibujo de Alan Wales y Neil Adams. Dibujo que me ha parecido de los mejores del tomo. Además tenemos la primera aparición del brujo en Gola y cómo le regala a Solomon Kane su mítica vara, ¿no? Esa vara con poderes mágicos. Así que vamos, historia indispensable. Esta historia, por cierto, tendrá otra adaptación a color más adelante en el número 6 en el número 5, perdón, de la espada de Solomon Kane, ya a color, ¿vale? Un poco más suavecita. Yo prefiero esta porque es bastante más brutal. Ya sabéis que la espada salvaje no se entretiene, no tiene tapujos, ¿no? En mostrar sangre y cadáveres y tal. Y ya sabéis que los números a color suelen ser más ligeritos. Entonces, bueno, yo prefiero la edición en blanco y negro. Y continuaría con En la ciudad silenciosa, que es la segunda parte ya de este relato, que bueno, tampoco voy a contaros el argumento por no hacer spoiler, pero ya estáis viendo que se mantiene un dibujo, el dibujo al que nos tiene acostumbrados la espada salvaje, así que vamos, maravilloso. Continuamos con la espada salvaje de Conan 13, un relato llamado La diestra de la muerte, basado en uno de los relatos de Robert E. Howard, en el que bueno, un hombre presume de haber matado a un hechicero, ¿no? Y este se cobrará su venganza después de muerto y bueno, Solomon estará un poco envuelto en todo esto. Una historia bastante interesante, aunque la verdad es que muy cortita, podría haber tenido un desarrollo bastante más amplio, podría haber dado mucho más jugo, pero bueno, es cortita, pues así ha quedado. Seguimos con la espada salvaje de Conan número 14. Una historia sobre hombres lobo, que bueno, se llama La bestia plateada que ronda por Torkertown, o algo así, si me perdonáis, ya sabéis, mi pronunciación en inglés siempre nefasta, que bueno, nos ahonda, digamos, un poquito más en el lore, ¿no? de Solomon Kane, pero tampoco nada que no supiéramos, ¿no? Lo típico de balas de plata o espadas de plata para acabar con hombre lobo, luna llena, bueno, el típico hombre lobo estándar de toda la vida. Seguimos con el Marvel Premier número 33, primera historia a color del tomo, una historia titulada La marca de Kane, que bueno, se trata de una historia de venganza en la que vemos un poco la moralidad de Kane, ya que bueno, se mete en una venganza sin conocer prácticamente de nada a la víctima. Y bueno, no sé cómo será el relato original, pero en cómic queda todo un poco demasiado apresurado quizás.
Probablemente el relato pues sea más extenso y quede todo más desarrollado. Pero bueno, ya digo que esta versión queda un poquito cortita. Y bueno, luego finalizamos en esta página 103 con una pequeña nota de Roy Thomas explicando un poco toda la trayectoria que ha tenido el personaje en las anteriores revistas de Marvel. Todo lo leído desde aquí hacia atrás en el tomo, básicamente. Y se acompaña también de un pequeño fragmento de la biografía escrita por Fred Blosser. Este fragmento, La senda de Solomon Kane, os sonará porque estaba al principio de este tomo. Este artículo es el mismo que esto, lo que pasa que aquí no está completo, es solo un pequeño cacho. Así que bueno, esta lectura os podéis leer el primer cacho, la primera introducción de Roy Thomas, y el otro se puede saltar porque ya es material que ya hemos leído. Y continuamos el tomo con un Marvel Premier número 34, portada que os sonará, ¿no? La que da la portada de este ómnibus, que es curiosa, porque ni en esta historia ni Solomon Kane lucha contra el gorila, ni hay ninguna chica. Así que bueno, ya sabéis que lo de meter chicas en las historias, en las portadas, muy, muy típico de la época, ¿no? Bueno, y de ahora prácticamente. Los colmillos del dios gorila. Continuación de la historia anterior, en la que, bueno, Solomon Kane persigue a a un asesino, ¿no? Hasta África, y aquí vemos el primer encuentro cronológico con el brujo en Longa, ¿era? Sí, en Longa, el que le daba la vara, vemos cómo le da la vara, bueno, no cómo le da la vara, en esta historia no se la da, pero bueno, cómo se hacen amigos, cómo se conocen y tal. Esta vez veo que la historia no es tan apresurada, tiene algo más de desarrollo que en el volumen anterior, así que bueno, se ve que toda la carne la dejaron para este momento, ¿no? Que quedara mejor. Así que veis, como veis, el que se enfrenta contra el gorila no es Solomon Kane, como ya he dicho en la portada, pero bueno, licencias que se toman. Esto, por ejemplo, lo que ya he dicho antes, como ya hemos tenido una historia con este brujo, aquí ahora se nota que no están ordenados cronológicamente. Porque claro, aquí conoce a este y dice, cuando se presentan y tal, y en una historia anterior los hemos visto hablando, entonces como ya le conoces, ¿por qué tal? Entonces bueno, aquí es ya donde empezamos a notar que no están las historias ordenadas por cronología, pero bueno, no os vais a perder tampoco, o sea, no tiene pérdida. Volvemos al blanco y negro con La espada salvaje de Conan número 18, una historia titulada Repiqueteo de huesos, también basada en un relato de Robert E. Howard. Una buena historia, a mi parecer, la verdad es que atrapa bastante, pero una vez más, demasiado cortita. Es un argumento que podría haber dado perfectamente para el doble de extensión, pero bueno, se queda aquí, pues bueno, nos deja con ganas de más una vez más. Después nos viene otra espada salvaje, número 19, una historia bastante interesante, titulada El castillo del diablo, en la que Solomon se encuentra una muchacha ahorcada, aún con vida, y bueno, le dice que le ha ahorcado pues, un varón que resulta ser un girito bastante interesante, que es un monstruo que pretende ser humano. O sea, ha hecho como un pacto con esta especie de demonio para convertirse en humano. Bueno, entonces llega Solomon y desbarajusta todos sus planes, pero no sé, me ha parecido un giro curioso que sea un monstruo que quiere ser humano. Así que bueno, más lore y más monstruos, que es a lo que venimos aquí. Continúa con la espada salvaje de Conan número 20. Casi todo el tomo va a ser la espada salvaje de Conan. En esta ocasión tenemos El retorno al hogar de Solomon Kane, que se trata de un poema de Howard al que, la verdad, los dibujos en blanco y negro en esta ocasión le sienta fenomenal. Un poema que tenemos hasta 3 veces repetido en este tomo, lo veremos ahora más adelante, pero lo tenemos 3 adaptaciones distintas. Para mí, la que más me gusta a nivel de dibujo, esta primera, la verdad. Luego hay una un poco más extensa, pero bueno, a nivel de dibujo esta es la que más me ha gustado. Seguimos con la espada salvaje de Conan número 22. Historia titulada El dragón del castillo Frankenstein, nada que ver con el monstruo de Frankenstein. Continuación, por cierto, de la historia anterior. Hay algunas que continúan, son autoconclusivas básicamente, pero bueno, en la anterior acaba diciendo voy a la zona del castillo de Frankenstein que me han dicho que hay cosas. Pues bueno, pues aquí continúa. En esta historia se nos cuenta un poco más, ¿no? Un voto de castidad que tiene Solomon, un poco andamos más en su fe, que bueno, tampoco es algo que, que nos pillara ya de sorpresa, pero bueno, lo del voto de castidad en esta historia, en la primera que se cuenta, pues bueno, un poquito más, cada historia nos va dando un poquito más de detalles, ¿no? De todo lo que hace este personaje. Y continuamos con otra espada salvaje, número 25, una portada bien chula, por cierto, una ilustración más bien, que ya he dicho que no son portadas.
con una historia bastante curiosa, Las frías manos de la muerte. ¿Y por qué bastante curiosa? Pues es, creo, la historia más sexual que hay en el tomo y bastante explícita. O sea, vemos a Solomon saltarse el voto de castidad, este que ha hecho, que nos hemos enterado en el tomo anterior. Ya veis una página entera, literalmente haciendo guarreridas. Y bueno, saltándose uno de sus juramentos durante un momento, al menos. Que bueno, luego resulta ser un espíritu esta mujer, ¿no? Que le estaba absorbiendo el alma. Y bueno, pues al final consigue librarse y recuperar toda su esencia perdida, por llamarlo así. Pero bueno, historia curiosa, pero me ha sorprendido el nivel, no sé, no me ha parecido tan infantil como las anteriores, demasiado explícita, diría yo. Pero bueno, esta es la espada salvaje de Conan, así que al final ya sabemos que se pueden permitir esas licencias. Continuamos, Espada salvaje de Conan número 26, una historia titulada Retribución en sangre y muy, muy satisfactoria. Esta es la segunda parte del crossover que teníamos antes con Drácula. El primero fue en Drácula Lives, si recordáis, y bueno, aquí termina. Bastante más chula esta segunda parte, ya vemos por fin un enfrentamiento como Dios manda entre Drácula y Solomon Kane, sin ninguna deuda pendiente de vida y tal. Y bueno, evidentemente, pues Kane lucha contra Drácula y le gana. Ya veremos que conseguirá resurgir, ¿no? O eso se intuye al final. Pero hombre, un final mucho mejor que el anterior. El anterior perdonaba la vida de Drácula un poco porque patatas. Y aquí queda un final bastante más satisfactorio, a mi parecer. Esta, pues mira, primera ilustración, por cierto, a doble página, al principio de una historia. Espada número 33. Una historia titulada Espadas de la Hermandad, basada en un relato de Howard, por cierto, que está bastante bien. En esta ocasión no tiene ningún elemento sobrenatural, son solo humanos haciendo maldades de humanos y matándose entre sí, pero muy entretenida. Además tenemos algunas escenas de muerte más explícitas de lo habitual. O sea, hay un hombre que le atraviesa el ojo hasta el cerebro con la espada y bueno, cosillas así, pero muy chula. Esta historia, por cierto, voy a buscarlo, tiene otra adaptación a color más adelante. Otra vez veis, Espadas de la Hermandad, en la espada de Solomon Kane número 3, ¿vale? Lo veremos más adelante. Como siempre, espada salvaje mucho más violenta y explícita, versión a color un poquito más censurada, digamos, por el Comic Code. Y seguimos con la espada salvaje número 34. Decir que esto va a ser un relato, de nuevo, original de Robert E. Howard, que va a ser el más largo del tomo. Se va a extender en el número 34, 37 y en el 39 tendremos dos partes de esta historia, ¿vale? Está dividida en 4 partes, que se llama Luna de la Calavera. Luna de Calaveras, perdón. También basada en un relato de Howard, ya os digo que es de lo más largo. Y esta, al final del tomo, la última historia de este tomo, será una continuación de este pequeño relato, que va a ser el primer crossover con Conan el Bárbaro de Solomon Kane. Bastante satisfactorio porque esto de mezclar personajes con viajes en el tiempo, bueno, pero bueno, en esta ocasión está bastante bien. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Veis? Cuarta parte, ya esta es la última. Ya digo, abarca 3 números de la espada salvaje dividido en 4 partes. Y bueno, es una historia que contiene todos los que nos gusta de Howard, ¿no? Mazmorras, tribus, serpientes gigantes, bueno, magia un poco también, de todo. Todo lo bueno lo tenéis en este pedazo de historia. Seguimos con la espada salvaje de Conan número 41. El retorno de Sir Richard Grenville, o como se diga. De nuevo basado en un poema de Howard. Ya sabéis, estos poemitas que de vez en cuando nos adaptan en la espada salvaje y que son una delicia. Cortitos, pero muy buenos. Cambiamos de tercio. Marvel Premier número 19. Cambiamos pero poco porque como veis sigue siendo en blanco y negro. Los pasos que se oyen dentro. Una historia muy cortita pero muy interesante que ahonda bastante en la procedencia de esa vara mágica y sus poderes. Y que al final tiene una reflexión muy chula sobre los seres que habitan y que han habitado la Tierra. Algo así como que, digamos, los gusanos nacen de la pobredumbre y que el ser más podrido actualmente dominante es el ser humano. Así que, no sé, me gustó la reflexión. O sea, detallitos que meten de vez en cuando que está bastante guay. Continuamos. Espada salvaje de Conan número 53. Alas en la noche. De nuevo, relato de Robert E. Howard.
Bueno, se extienden 2 números, que no lo he dicho, el número siguiente será la continuación de este, y me ha sorprendido un montón este hombre atado a un poste que sigue vivo. El nivel con el que lo han dibujado me parece bastante explícito y no sé, muy gore, por así decirlo. De nuevo, una vez más, este relato tendrá una segunda adaptación más adelante a color. Voy a buscaroslo. Por aquí adelante ya veis en color Alas en la noche, ahora lo vemos también. Pero bueno, en el número 6 de La espada de Solomon Kane. De nuevo, otra adaptación de este pequeño relato, que bueno, como ya he dicho, está en 2 partes. Número 54 de La espada salvaje y en el anterior, que era el número 53. Que bueno, algo curioso también en esta historia es que por primera vez vemos a Solomon Kane dudando un poco de su fe. Creo que es en la única historia que pasa, pero me ha parecido curioso porque siempre está como muy convencido, ¿no?, de esto del único Dios verdadero y que lucha contra el mal en su nombre y tal. Pues aquí tiene un momento que se replantea un poco las cosas, así que me pareció bastante bien llevado también. Continuamos, Espada Salvaje de Conan número 62. Como veis, la mayoría del tomo es Espada Salvaje y la mayoría en blanco y negro. La Mancha Negra, que se trata, pues eso, de un relato histórico de Robert E. Howard, que cuenta un poco un hecho que tuvo lugar en la vida de Sir Francis Drake, que bueno, mandó a ejecutar a uno de sus hombres porque estaba adquiriendo demasiada popularidad entre ellos y bueno, pues digamos que lo sentenció a muerte. El único hecho ficticio, evidentemente, es la presencia de Solomon Kane en este relato. Pero bueno, lo mismo, un poemita cortito con un dibujo brutal. Espada Salvaje de Conan número 83. Mares Rojos. Una historia de piratas que es muy cortita y sabe a poco, la verdad, podría haber sido un poquito más extensa. Pero bueno, está muy entretenida y quizá en esta ocasión el dibujo lo he visto algo menos detallado, pero bueno, que mantiene el nivel, ya veis, tampoco es nada del otro mundo. Y nos vamos ya, por fin, a la espada de Solomon Kane. Empezamos con la miniserie de 6 números a color que empieza con Sombras Rojas. Curioso que sea la primera historia que publicaron a color en esta serie, porque la anterior historia que teníamos a color es exactamente la misma. La diferencia, pues bueno, que esta antigua, o esta primera que tenemos en el tomo, ocupaba solo 17 páginas y esta que tenemos ahora consta de 38 páginas. Entonces, evidentemente, lo que dije antes de que al principio quedaba todo un poco explicado regular, ¿no?, como muy rápido todo, ¿no?, que sucedía todo muy rápido y como muy poco desarrollado, pues aquí lo tenemos mucho más desarrollado. De nuevo, como conoce Solomon Kane al brujo en Longa, o como se pronuncie, y bueno, como caza a este villano que asesinaba a una chica, a la que Solomon Kane hace venganza, ¿no?, sin apenas conocerla. Pues bueno, una adaptación más de probablemente el que sea uno de los relatos más famosos del personaje. Seguimos con el número 2. Esto de color está todo a seguido, ¿vale? Y La fe inmortal. Una historia sobre un hombre lobo que ataca a un chico. Y bueno, resulta ser el hijo de otro puritano, pero que ha perdido la fe, un antiguo compañero de Solomon Kane. Tenemos algún flashback de ellos en batallas. Y me ha parecido muy interesante el contrapunto de, ¿no?, el personaje que es Solomon Kane, tan religioso, ¿no?, y tan convencido en su fe, con un personaje que al final son amigos, han sido compañeros de armas, pero que ha perdido totalmente la fe. Pues bueno, una historia de, como ya os podéis imaginar, si al chico le ataca un hombre lobo, pues el siguiente hombre lobo será él. Así que bueno, pues de nuevo veremos cómo ese hombre recobra la fe y le da gracias a Solomon. Y bueno, aventurilla de hombres lobo que siempre está chula. Número 3. De nuevo, Espadas de la Hermandad. Ya he dicho, historia basada en un relato de Howard, que ya hemos tenido antes otra adaptación en blanco y negro, pues ahora la tenemos a color y también más desarrollada. Más desarrollada porque antes eran 15 páginas y ahora son 22, por lo tanto, evidentemente, al tener más páginas, pues todo está mucho más extenso y mejor, vamos. Aunque, como ya he dicho, en los de color, por el Comic Code, son mucho menos sangrientos, mucho menos explícitos que los de la espada salvaje. Y continuamos en el número 4 con El Profeta.
Esta historia me ha gustado bastante porque tenemos un enfrentamiento de Cain con otro religioso, lo que pasa que, claro, uno con Jehová y otro con Alá. Entonces lo que termina siendo una pelea por vengar a un personaje acaba siendo una pelea religiosa en todo su... Vamos, con todas las letras. Entonces, bueno, me ha parecido interesante, ¿no? El contrapunto, ¿no? De la religión, de dos hombres religiosos que se enfrentan prácticamente por ese hecho, porque empieza por una cosa, pero termina siendo prácticamente una pelea religiosa. Entonces, muy interesante ese contrapunto. Número 5, el Cerro de los Muertos. Ya lo he dicho antes, de nuevo, la misma adaptación que hemos tenido antes en La Espada Salvaje, pues ahora otra vez. La de la historia del león y la chica, bueno, los vampiros, en fin, lo mismo. Ya sabéis, La Espada Salvaje más explícita, la historia a color un poquito menos sangrienta y más apto, digamos, para todos los públicos. Y el número 6, de nuevo, relato repetido, Las alas en la noche. Lo mismo, ya lo he comentado antes, tampoco me voy a entretener aquí mucho más. Lo único que, bueno, eso, la de La Espada Salvaje eran solo 7 páginas, ya veis que esta es mucho más extensa, pues mucho más desarrollada. Creo que esta es la única ocasión en la que prefiero esta edición en lugar de la de La Espada Salvaje, exceptuando lo que ya hemos comentado antes, porque por ejemplo, si antes os destacaba, voy a buscar la página, vale, si antes os destacaba que en esta versión el hombre este medio muerto era muy gore y tal, aquí ya veis lo que se nos muestra, un hombre atado en sombras y se acabó. Entonces, bueno, en este sentido, como siempre, La Espada Salvaje más explícito y más brutal, y aquí mucho más suave, pero bueno, a nivel de extensión, como es mucho más larga esta, pues queda todo más desarrollado y mejor a mi parecer. Esa es la única excepción que lo pongo por encima, exceptuando, bueno, eso del dibujo, pero bueno, a ver, si hay que elegir una edición, pues al final algo tienes que sacrificar de la otra porque todo tiene sus pros y sus contras. Y para finalizar este tomito, de nuevo, el retorno al hogar de Solomon Kane, que ya os dije que lo tuvimos aquí, a ver cuál era, en La Espada Salvaje de Conan número 20, primer retorno al hogar de Solomon Kane. Después tenemos este, que son tan solo 2 páginas, y de nuevo tenemos una Espada Salvaje de Conan con el retorno al hogar de Solomon Kane. De nuevo, otra adaptación del poema, así que tenemos 3. Esta es mucho más extensa, lo mismo, sus pros y sus contras. A mí me gusta mucho más el dibujo de esta primera, pero esta otra, al tener más páginas, queda más extenso y, pues a ver, dibujo más chulo, mejor explicado. Además hay muchos que ocupan la página entera, ya estáis viendo. Así que bueno, difícil elegir porque la verdad, este está muy bien. Me quedo con los dos en blanco y negro sin duda, porque el otro son solo 2 páginas. Pero bueno, poemitas, ya he dicho, siempre que adaptan un poema en La Espada Salvaje me encanta. Así que bueno, acaba por aquí. Y ya se acabó el color, ya en todo lo que queda de tomo no hay más color. Volvemos con La Espada Salvaje, número 171, Inocencia destrozada. Pequeña historia de Solomon, que se encuentra una casa, ¿no?, con varios cadáveres y un pequeño chaval ahí, al que, bueno, se pone a proteger, y cuando llega la noche un hombre quiere matarle, y bueno, se descubre que es su padre y que este chico ha matado a toda su familia y que en realidad es él el villano. Así que, bueno, una historia que muy cortita, que podría haber dado mucho más de sí porque es muy interesante. Conan Saga número 50, El Santuario de Satán. Curioso, primera historia y única que tenemos en el tomo que sucede en España. Así que bueno, como curiosidad, ya sabéis, aquí en nuestra tierra. Y bueno, la historia está bastante bien. Es un monasterio, ¿no?, que descubre Solomon Kane y otro hombre en español, en el que descubren que se hacen ritos satánicos. Entonces, bueno, este fraile se termina convirtiendo ahí medio en demonio y tal, y le tienen que obedecer tanto a él como a su aprendiz. Y ya tenemos la última historia en La Espada Salvaje de Conan, número 229 es esta, pero esta historia se alarga hasta el número 220. Como ya he dicho antes, teníamos una continuación de la historia La Luna de las Calaveras, con Conan el Bárbaro y Solomon Kane. Pues aquí lo tenéis. Empezamos con Solomon Kane, que le capturan unos jinetes calavera. Y por otro lado tenemos a Conan el Bárbaro, cada uno en su época todavía, que bueno, le persigue una tribu, no sé si era de caníbales o algo así, yo no lo recuerdo. Conan cae por un puente
encuentra unas antiguas ruinas, escena muy parecida a la que le ocurría a Solomon Kane, ¿no?, en la historia original. Y bueno, le descubren que están reforzando esta calavera, ¿no?, reconstruyendo más bien, que era como el elemento mágico que destruyó Solomon Kane. Y al reconstruirla se encuentran los dos cara a cara, como en un sitio negro, y se enfrentan y descubren que han sido engañados y que en realidad no son enemigos. Entonces, bueno, pues descubren que están los dos como en otro tiempo, viajan al pasado y ahí acaba la primera parte. Luego ya en la segunda, pues eso, unen fuerzas y descubren que están en el pasado cuando esta tribu de antiguos atlantes, digamos, todavía existía, y presencian un poco el levantamiento de sus esclavos, cómo los eliminan, lo que le contaban a Solomon Kane en la historia original. Y bueno, pues después terminan huyendo de ahí, eliminando el elemento mágico que es la calavera, ¿no?, y volviendo cada uno a su época. Y bueno, ahí acaba. Entonces, bueno, yo no soy muy fan de esto de los viajes en el tiempo y de mezclar personajes de distintas épocas, pero bueno, no está mal resuelto. Entonces, pues bueno, está bastante bien, digamos. Historia más simpatiqueta. Ya sabéis que todo lo que sea añadir a Conan el Bárbaro siempre suma. Y bueno, ya hasta aquí serían los cómics. Ya no tenemos más cómics. Ya empezaría un poco... Bueno, esto no cuenta todavía como extra porque viene en el índice como La espada salvaje de Conan 219-220, que se trata de un artículo, Kane el Vengador, la vida y época de Solomon Kane, por Fred Blosser, que bueno, se trata de literalmente de una biografía del personaje y universo, ¿no? Pues primero viajó a no sé dónde, luego a África, bla, bla, bla. En fin, por dónde ha ido pasando, basándose solo en los relatos escritos por Robert E. Howard. Aquí no viene nada del material de Marvel, ¿de acuerdo? Al final te viene una nota diciendo, pues bueno, que se ha ampliado el universo de Kane en tal, tal, tal y tal sitio de Marvel. Pero es este cachito. Todo lo demás es la vida de Kane según su autor, según Robert E. Howard. Todo lo inventado por otros autores y tal no viene en este artículo, que es bastante interesante para, pues para situarse. Una vez ya leído todo, te haces más una idea cronológica, ¿no?, de cómo va cada historia y dónde va exactamente, que bueno, más o menos ya lo veíamos según lo hemos ido leyendo, pero aquí queda todo mucho más claro y mejor. Y después tenemos Solomon Kane, Historia de sus historias, por Glenn Lord, que bueno, esto básicamente es un artículo de una única página en la que se nos cuenta la trayectoria del personaje, pero esta vez a nivel editorial. Pues cómo empezó en Weird Tales, lo que pasó tras la muerte de Howard, ¿no?, que publicaron algunos poemas y relatos que estaban inéditos hasta la fecha, o bueno, lo de los relatos inacabados, que hubo alguno que terminó algún otro autor y tal. Pues bueno, aquí nos viene un poco la historia editorial del personaje ya en el mundo real, digamos. Después ya empezamos con los extras. Tenemos dos ilustraciones de la espada salvaje, dos más, que la verdad es que todas las ilustraciones de la espada salvaje son una maravilla, todas las que nos han ido poniendo antes, digamos, como portada, ¿no?, entre comillas, de su grapa correspondiente, pues son todas maravillosas. Pues bueno, aquí dos más, que se ve que como no había tantas historias, pues han quedado sueltas, así que genial. Y luego tenemos el extra que veo más desubicado. Se trata de un artículo que básicamente lo que hace es promocionar la serie de 6 números a color, la que hemos tenido antes. Creo que hubiera quedado mejor estas páginas ponerlas al principio de eso, porque bueno, es publicándolo un poco, diciendo lo que se pretendía con esta serie. Entonces creo que quedaría mejor allí. También explica un poco los autores que participan, qué es para ellos el personaje, cómo lo ven cada uno. Pues bueno, lo han puesto aquí, pero creo que hubiera quedado mejor ponerlo al principio de esta etapa al color que teníamos antes. Aquí al principio de estos, creo que hubiera quedado mejor. Pero bueno, lo tenemos aquí atrás. Seguimos con un pequeño anuncio muy en la línea del artículo, un anuncio promocionando esta espada de Solomon Kane, esos cómics a color. Y luego tenemos ya otro artículo que sirvió de introducción para un recopilatorio que hizo Dark Horse, pues bueno, de este autor Ralph Macchio, que bueno, cuenta un poco también, pues eso, cómo llegó a sus manos el proyecto, qué significó para él. Pues bueno, cositas interesantillas. Pero bueno, ya digo, este y el otro yo creo que hubieran quedado mejor al principio. Pero bueno, los tenemos aquí atrás. Pues ya está. Después tenemos, pues ya veis, páginas originales. Ya es casi todo esto lo que nos queda. Alguna ilustración más. Y bueno, pues extras simpatiquetos, ¿no?, de estos que siempre suman, con anotaciones y tal. Pues bueno, esto ya son... no hay muchas. En los de Conan había muchas más, por ejemplo.
De nuevo, las dos portadas que tenemos en el ómnibus y le quitamos la sobrecubierta. Y hasta aquí sería el tomo. Aquí ya finaliza. Volvemos con... ¿Veis? Aquí tenemos las dos portadas, pero bueno, nos las han añadido. Y bueno, esto sería más o menos todo. Voy a ponerle un momento las sobrecubiertas. Vale, ahí está. Ya sabéis que me gusta quitarlas porque se me acaban estropeando por arriba y por abajo. Entonces, para estos vídeos que lo muevo tanto, me gusta quitarlas. Bueno, y cuando lo leo también. Pues bueno, Omnibus recomendable, la verdad. Básicamente ya he dicho que todo el material, menos algo que ha salido ahora, que bueno, algún crossover con Conan hay por ahí, creo que era la corona de serpiente o algo así. Creo que ahí aparece Solomon Kane, pero creo que nada más. Ojalá Marvel se anime a sacar una serie nueva del personaje, porque la verdad que está muy guay. O que continúen la película o saquen una serie o algo. Si os habéis quedado con más ganas de este personaje, ya tenéis un vídeo de El Puritano. A cuenta de este cómic me he leído este, que ya digo que lo tenía pendiente desde hace tiempo. Maravilla, hecho en España además, así que... Y muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Y si aún así os habéis quedado con ganas de más, pues luego tenéis este librito, o yo tengo este librito, vamos, con los relatos originales ilustrados, que bueno, están por aquí con ilustraciones bastante chulas, ¿vale? Estos son los relatos tal cual, los originales. Y luego tiene Valdemar una edición en la que vienen las cosas ampliadas por otros autores y demás. Estoy esperando la edición de Valdemar, que han dicho que la van a reeditar, porque está últimamente muy especulado ese tomito. Así que bueno, a esperar. De momento tengo este, pues me iré leyendo este cuando vaya teniendo ratos, que como ahora me he leído los cómics, pues se me ha pasado un poco el mono. Así que bueno, estas tres cosillas tenemos así actualmente en España, yo creo, de Solomon Kane, que no hay nada más que no esté recopilado. Aquí evidentemente hay más ediciones, pero bueno, aquí queda mi recomendación. Omnibus de material original, cosita publicada en España, que ya sabéis que los derechos están libres, y los relatos originales ilustrados por David Rubin, que está bastante guay. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.